Marcos, capítulo 1, clase de oración, Jesús y la oración. El tema en esta noche: siempre orar antes de actuar. Diga conmigo: siempre orar antes de actuar. Ese es el nombre de la clase de hoy. Si usted quiere invertirlo, le va a ir muy mal. No podría ser siempre actuar y después orar, sino siempre orar y después actuar. Cuando hablamos de oración, siempre nuestro principal modelo de oración será y seguirá siendo Jesús. Como lo dije el domingo, Jesús renunció a su deidad. Una de las renuncias más grandes o las mayores que hizo Jesús fue renunciar a lo que Él era. Él era Dios y renunció a ser Dios para venir a la tierra a vivir en forma de hombre y humillarse a sí mismo, depender como hombre, vivir como hombre, comer como hombre. Eso era una gran humillación después de haber vivido por quién sabe cuántos años o qué tiempo como Dios. Ahora bien, si algo Jesús hacía, y se los dije también el domingo, era que Jesús no hacía nada por su propia iniciativa. Jesús no sabía ser hombre y quería ser un hombre perfecto de acuerdo al criterio del Padre. Por eso Él decía: el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace. Y no hace nada que el Padre no le diga que haga. No hay duda que esta relación con el Padre Jesús la desarrollaba durante y mediante la oración. Jesús acostumbraba prácticamente todos los días a ir a orar en un horario donde le permitiera hablar con Dios con libertad. Ese horario era en las noches, madrugadas, cuando la mayoría de la gente dormía. Jesús oraba. Ahora, ¿en qué momento Jesús descansaba? ¿Podría usted también interpretar que la oración causa descanso al cuerpo? ¿Podría creer eso? ¿Podría creer que el que ora descansa? Que la única forma de descansar no es dormir, sino orar. Tendría que pensarlo. Porque si Jesús sacrificaba, digamos de alguna forma, sueño por oración, y después podía pasar todo el día caminando bajo el sol por las polvorientas calles, predicando el evangelio, tenía que recibir una fuerza sobrenatural, y esa fuerza sobrenatural la recibía durante la oración. Dice el verso 35, vamos a ver 15 minutos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo primero que Jesús parece que le gustaba era orar en un desierto. Y es una, digamos, habilidad que Jesús tenía. Ahora bien, yo soy de los que piensa que el que no le gusta orar en el desierto nunca saldrá de él. Jamás saldrá de él. Usted debe aprender esto. Llámele desierto al problema, llámele desierto a la deuda, llámele desierto a lo que usted quiera. Pero desierto es algo donde no hay lo suficiente. Desierto es algo donde se sufre. Desierto es algo donde no se tiene lo que se quiere, etcétera, etcétera. Déjeme explicarle algo. Si usted piensa, como se lo dije en alguna clase, que remando hace más que orando, está equivocado. Si usted piensa que debe actuar primero y después orar para que Dios bendiga lo que usted dijo o hizo, está equivocado. El estilo de vida que Jesús vivía era que Él oraba antes de hacer cualquier cosa. Repito, Jesús oraba antes de hacer cualquier cosa. Eso le aseguraba a Él que lo que estaba haciendo o iba a hacer era la voluntad de Dios. Él pedía antes de hacer que el Padre le dirigiera en cuanto a lo que iba a hacer sin hacerlo. Mucha gente hoy empieza a hacer lo que va a hacer y después busca que Dios le bendiga lo que está haciendo. Es un error, porque Dios no está
obligado a bendecir lo que Él no está haciendo contigo. Pero Dios bendice lo que Él hace. No tiene por qué bendecir lo que tú haces a menos que lo estés haciendo para Él, o a menos que Él te haya dicho que lo hagas. No escucho amenes aquí. Es importante que lo entienda. ¿Por qué entonces hay tantos fracasos en tantos negocios? Porque en muchos negocios nunca Dios le dijo que lo hiciera. Así es sencillo. El negocio o el asunto del dinero, hasta el asunto del matrimonio, y hay que incluir a Dios, porque son cosas delicadas. Si usted aprende a involucrar a Dios en sus decisiones, orando antes de actuar, usted va a tener la mínima posibilidad de fracaso. Pero si usted en vez de esto le gusta actuar y después le sale mal, pero le sale mal porque usted no pidió ni autorización ni buscó la voluntad de Dios antes, entonces no tiene ni puede echarle la culpa a Dios de su fracaso. Su fracaso es su fracaso. Y su fracaso vino como consecuencia de no haber buscado la dirección de Dios. Mi Biblia dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? En cuestiones de sentimientos uno no puede tomar decisiones por lo que siente, sino por lo que Dios le dice. No escucho amenes aquí. Es que yo siento. Yo no sé si usted lee su Biblia o no, pero mi Biblia dice que engañoso es el corazón. Y si usted se va a dirigir por lo que siente su corazón, usted tiene altas posibilidades de fracasar en lo que hace, porque usted no está siendo dirigido por Dios, sino por sus sentimientos. Pastor, ¿cómo hago para eliminar esto? Orando. Usted tiene que, en vez de dirigirse por lo que siente, debe dirigirse por lo que cree. Usualmente cuando me dirijo por lo que cree, sigo avanzando aunque no sienta. La mayoría de las veces que Dios te manda a hacer algo, el sentimiento es lo menos que te acompaña. Es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo por su fe vivirá. No dice que vivirá por sus sentimientos o emociones, sino por lo que cree. Así que Jesús era de los que pensaba que prefería orar en el desierto para salir de él y así no quedarse en él todo el tiempo. Diga conmigo: mejor es orar que actuar. Ahora, después que ya estaba orando, parece que el Señor disfrutaba el asunto de la oración, o tal vez alcanzaba niveles de oración muy profundos en los cuales el tiempo ya no contaba para Jesús. Razón por la cual Simón le buscó. Simón fue el primero que dijo: el Señor no viene, vamos a buscarle. Parece que después todos los discípulos acompañaron a Simón a buscar a Jesús y le hallaron. Por eso es que es importante saber: el que busca a Jesús siempre lo halla. Yo dije: el que busca a Jesús siempre lo halla. Nadie me puede decir: no, es que yo no conseguí a Dios. No le buscó, porque Dios se deja hallar por los que le buscan. Entonces usted debe saber que Simón podía ser un loquito, podía ser un impulsivo, podía ser ¿cómo se llama esto? Impetuoso. Pero el primero que notó la ausencia de Jesús fue Simón. Qué triste que hay gente que pasa la vida asistiendo a iglesias, leyendo libros, y nunca saben que Jesús no está ahí. Usted debe extrañar a Jesús como el café. Sí, por dar alguna comparación. Hay gente que si no toma café le duele la cabeza. A mí me gustaría que la gente, cuando no buscara a Jesús, le doliera el alma, para que entonces buscaran a Jesús. Hay gente que puede pasar días sin estar con Jesús, Jesús estando con ellos, pero ellos sin estar con Jesús, y no les importa. El próximo domingo,
Pero que hable usted del café. Oh, no. Que no se levante en la mañana y que no consiga la taza de café. ¿Ah? ¿Se da cuenta que estamos más adaptados a la carne que al espíritu? ¿Se da cuenta que usted busca más? Y si nos vamos por la tangente buscando culpables, siempre vamos a hallarlos. Por eso es que este asunto es de reconocer. Lo que tiene que hacer usted es comparar cosas. Es decir, Señor, no es posible que yo anhele más una taza de café que estar contigo. Eso indica que yo vivo en esta carne, pero no es que vivo en ella, es que soy una carne. Los discípulos estaban por ahí manguereando y Simón le dijo: muchachos, ¿no se han dado cuenta que Jesús no está? Ah, bueno, porque hay tanta gente aquí. Sí, pero es que la gente no es lo mismo que Jesús. Hay líderes que se preocupan porque la gente venga. Yo me preocupo porque Jesús venga, porque si Jesús está, todo el mundo es bendecido. ¿Alguien dice amén a eso? Parece ser que los discípulos estaban más pendientes de la gente que de Jesús. Pero Simón dijo: muchachos, yo no sé ustedes, yo me voy a buscar a Jesús, porque yo no puedo estar sin el Señor. Algunos le dijeron: tranquilo, ese viene por ahí. No, yo no puedo estar un minuto más sin mi Señor Jesús. Así que me voy solo a buscarlo. De repente Juan y Jacobo se vieron la cara y dijeron: no, si el Señor lo ve solo, que lo fue a buscar solo, vamos a quedar nosotros mal. Así que vamos a buscarlo con él para quedar bien. Mire, el único que aquí, porque la Biblia lo resalta, el único aquí que fue a buscar a Jesús fue Simón. Si la Biblia dice y con los que en él estaban, es porque los demás estaban siguiendo a Simón. El que tomó la iniciativa de seguir a Jesús fue Simón. Y créame que Simón no era el más espiritual, usted lo sabe. Simón tenía tendencias malandras. Tenía la tendencia a arreglar las cosas o a golpes o a puñaladas. Pedro no era de hablar mucho con la gente, era de golpearlo o de apuñalarlo, pero no era de convencerlo por las buenas, no. Así que Simón no era el más espiritual, pero no siendo el más espiritual, fue el que decidió no seguir sin Jesús. Voy a repetir algo. Aún siendo el que no era más espiritual, fue el que primero se dio cuenta que Jesús no estaba, y segundo fue a buscarlo. Lo que me gusta es que una vez que él decidió buscarlo, los demás le siguieron. Y eso es una tremenda enseñanza. Usted no tiene que esperar que lo acompañe alguien. Usted tenga la iniciativa de orar, tenga la iniciativa de buscar a Jesús, y habrán varios que lo van a acompañar en eso. ¿Alguien dice amén? Por eso seguimos orando 5 minutos por Venezuela. Si usted no se lo atribuye a eso, bueno, no sé si usted es creyente, pero yo le atribuyo la paz que tenemos a los 5 minutos que venimos orando decenas de miles de personas en todo el país. Me lo han reconocido gente no cristiana que dicen: no es posible. Hace rato estuve reunido con gente no cristiana y me dijeron: pastor, le atribuimos toda esta paz que tenemos, que no hubo muertos, que no hubo, a la oración que usted empezó con toda la iglesia. Y uno de ellos me decía: yo no sé orar, pero yo mandaba a la gente a orar. Yo le decía a la gente: mire, oren 5 minutos, eso hay que hacerlo. Entonces, fíjese que el que tiene la iniciativa de orar, de buscar a Jesús, siempre tenemos la noción que es el más espiritual. No necesita ser el más espiritual, solamente reconocer que no es el más espiritual para buscar a Jesús. ¿Quién es el que más busca a Jesús? El que lo necesita. ¿Alguien necesita a Jesús en esta iglesia? Yo lo necesito. Este país necesita urgentemente a Jesús.
hallándole, le dijeron: todos te buscan. Esta es una poderosa enseñanza, créame. Una persona que busca a Dios, que ora, siempre va a ser buscada por las gentes. Siempre, eso es seguro. La gente busca a los que oran. Lamento que algunos que oran han abusado de eso, pero la gente los busca. Jesús estaba orando, y estando orando, la gente lo estaba buscando. Eso indica que el que ora genera influencia sobre los que le rodean. Voy a volver a repetir eso. Los que oran generan influencia sobre los que le rodean. Si este movimiento de oración sigue creciendo en el país y seguimos teniendo la gracia y el favor de Dios para llevarlo y empujarlo adelante, no hay duda que la influencia que va a generar la iglesia sobre toda la población será la que buscamos, para que la población busque al Dios de la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Claro que sí. ¿Por qué no? Son principios que están ahí. Ahora, quedan 5 minutos. Por fin consiguen a Jesús. No sé si fue Simón que le dijo: Señor o Maestro, todos te buscan. No solamente yo te busco, Señor, todos te buscan. No sé si de ahí empezó Pedro a cantar: yo te busco. Pero en cualquier caso, la gente quiere a Jesús. Repito, la gente quiere a Jesús. La gente no quiere religión, ya se hastiaron de la religión. No quieren dogma, se hastiaron del dogma. Quieren a Jesús. ¿Qué es lo que la iglesia debe darle al mundo? Deben darle a Jesús, porque Jesús es atractivo para la gente, no así la religión. ¿Por qué la gente no estaba toda en la sinagoga? Había un templo, habían sacerdotes, había un arca allá, había toda una estructura religiosa a la cual estaba la gente relacionada y acostumbrada. Pero la gente no estaba buscando religión, la gente buscaba a Jesús. Por eso usted debe orar para conocer a Jesús. Usted debe orar como una acción de relación con Dios, y no como una simple acción de pedir y pedir, sino de relacionarse con Dios. Por supuesto, en esa relación usted pide, pero le repito, la gente busca a Jesús. Casi termino para decirle, y Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Por eso no podemos jamás perder esta visión. Lo primero que nosotros aprendimos fue a orar, no a evangelizar. Voy a volver a repetir eso. Lo primero que nosotros aprendimos fue a orar, no a evangelizar. Después aprendimos a evangelizar. La gente debe ver esta enseñanza con mucho cuidado. Ni Jesús mismo se atrevía a ir a predicar sin antes orar. Primero Él se fue a orar, y después que estuvo toda la noche aparentemente en este lugar orando, o no toda la noche, toda la madrugada, Él después les dijo a sus discípulos: vamos, porque es necesario también que vayamos a predicar a otras aldeas, porque para esto yo he venido. Sin embargo, aunque Jesús vino a predicar la salvación y anunciar la salvación del perdido, no osó hacerlo sin orar. Por eso el evangelio Cambia no puede perder su dirección de orar siempre antes de predicar. Nunca dejen de orar un sábado antes de salir a la calle. Únanse a orar, júntense en un lugar a orar. Si no están en el grupo donde lleguen al barrio, pónganse a orar allí. Traigan el reino de Dios, la influencia de Dios, que Dios aparezca en medio de ese lugar. Y yo le aseguro que algo va a suceder cuando prediquen. Pero antes de predicar, ustedes oraron, y esa es la esencia de esta enseñanza. No busque actuar antes de orar, sino antes de actuar siempre ore, porque si lo hace al revés, usted va a claudicar en el trabajo que hace.
debe siempre orar antes de actuar. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar por Venezuela. Vamos a orar por Venezuela. Vamos a pedirle al Señor. Ya oramos por paz y seguimos haciéndolo, pero quiero que oremos en esta noche para que haya un entendimiento entre los dos bandos gobernantes en este país y que no hundan al país en una lucha estéril, sino que de alguna forma milagrosa, y ya usted y yo sabemos que lo podemos lograr, se entiendan y digan: en vez de hundir el país, vamos a trabajar por él. No estoy pidiendo que se abracen y se den un beso. Estoy pidiendo sencillamente que se sienten a trabajar por una nación sin pelear, sin discutir, y que la agenda no sea su partido, sino este país que se llama Venezuela. Amén. ¿Cuánto oigo de mal para el próximo año? Padre Santo, no hay nadie que hable bien, pero usted y yo estamos aquí para eso, para bendecir a nuestro país. Estamos aquí para esperar lo mejor de Dios para este próximo año. Estamos orando que Dios bendiga y mejore la economía de nuestro país, y Dios lo va a hacer de una u otra forma. Estamos orando que los niveles de maldad desciendan. Dios lo va a empezar a hacer. Estamos orando que los valores de Cristo vengan. Va a venir, y la paz y la reconciliación tiene que venir. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús por Venezuela. Seguimos, Señor, presentándonos delante de ti por nuestra nación, Señor, porque la amamos, porque amamos el polvo de sus calles, Señor, porque sabemos que tienes un plan enorme con este país. Sabemos que tu avivamiento viene de camino, Señor, para imponerse en este país, para que Venezuela se convierta en una nación de luz, una nación, Señor, de esperanza, una nación, Señor, de influencia para bien, Señor, una nación que se rinde ante ti, una nación que te conoce y te ama, una nación que se desarrolla de forma sobrenatural y milagrosa, y viene por medio de la fe a ocupar un lugar de relevancia en el mundo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, ya dándote gracias, porque hemos visto cómo tú tienes el control de este país, Señor, como ninguna clase de iniciativa de violencia pudo contra la oración persistente de tu pueblo, Señor. Y sé que la hubieron, y sé, Señor, que hubo muchas clases de focos, Señor, de maldad, de violencia, pero todos los apagaste con tu poder y con tu gracia. Todos estos focos, Señor, fueron completamente, Señor, reducidos a nada. Señor, no lo sé, no lo sabemos hasta dónde tú interveniste estas últimas elecciones para que no hubiera sangre, para que no hubiera ninguna clase de muertos, Señor. Quién sabe lo que no sabemos nosotros, tú lo sabes, Señor. Pero sé que tú actuaste, sé que tú interveniste, Señor. Sé que tú impediste que cualquier acción de violencia en el país se disparara, sino, Señor, que la paz, tu paz, vino sobre nuestra nación, Señor, y todas estas iniciativas fueron reducidas a nada. Por hoy, Señor, tenemos paz, Señor, y sabemos que tú eres el Dios de paz, y seguirás trayendo paz a este país, porque hay un pueblo que sigue orando en este país, hay un pueblo que sigue buscando tu rostro en este país, hay un pueblo que sigue adelante en la predicación de tu glorioso evangelio. Señor, por eso te pedimos que estos dos grupos mayoritarios, Señor, políticos en este país, que hoy reparten el poder, Señor, no se enfrasquen en una pelea estéril, en una competencia sin frutos, sino que haya un acuerdo, un entendimiento, para que ellos, Señor, piensen en la mayoría de los habitantes de este país y en una nación completa. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, dirige las decisiones de cada grupo de poder, Señor. Dirige cada palabras que hablen, Señor. Diriges todas las reuniones en que, Señor, se plantea algún tipo de cosa contraria a tu plan, Señor.
yo te ruego conjuntamente con toda esta gran iglesia, Señor, que cualquier iniciativa que vaya en contra de tus planes para este país quede reducida a nada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, oramos que el próximo año traiga paz, traiga reconciliación, traiga abundancia, Señor. Padre, que nuestra población pueda tener lo suficiente para alimentarse, para vivir y para mantener, Señor, las cosas de forma que tú desarrolles tu plan en este país, Padre. Te lo pedimos en esta noche para tu gloria, para tu honra, Señor, y siempre pensando en tu voluntad y tu deseo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios. Pasado mañana vamos a estar en el Estadio Olímpico de Caracas. Los que puedan, por favor, movilizarse allá por sus propios medios, háganlo para apoyarnos en la distribución, pero también en el servicio de fin de año en Caracas. Va a ser en el mismo horario de 2 a 5 de la tarde, igual que el día domingo próximo, de 2 a 5 de la tarde tendremos nuestra actividad de fin de año en la Plaza de Toros de Valencia. Así que ayúdenme a orar, por favor, para que la presencia de Dios esté ahí. Y Dios siempre nos va a hablar. Amén. Abrace a 2 o a 3 y dígale: hermano, te felicito por haber venido a orar hoy. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo vayan a sus hogares. Bendiciones.